Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre explotación de software vulnerable en sistemas Windows y Linux. En esta ocasión vamos a ver cómo ejecutar rutinas en Assembly desde programas escritos en lenguaje C o C++, con un mecanismo conocido como Assembly Inline. Se trata de una característica muy interesante que nos permite incluir rutinas en Assembly en cualquier función de un programa en C. Esto se consigue utilizando la instrucción ASM. Dicha instrucción se encarga de incluir en el código generado por el compilador el código assembly que hemos escrito, y de esta forma podemos interactuar con elementos del procesador tales como los registers directamente desde un programa escrito en C. Además de la instrucción ASM, también contamos con la instrucción --ASM_, que tiene el mismo efecto, con la diferencia de que está pensada para programas que sigan el estándar ANSI-C. Existen algunas pautas cuando utilizamos Assembly Inline. Una de ellas es que cada instrucción en Assembly que incluyamos en la instrucción ASM debe finalizar con un carácter de salto de línea y opcionalmente con un carácter de tabulación. Otra cosa que hay que tener muy presente es que el compilador suele ejecutar rutinas de optimización sobre el código Assembly generado para el programa, y en dichas rutinas el compilador puede decidir en un momento dado modificar o eliminar determinadas instrucciones. Estas rutinas por defecto también aplican a las instrucciones que incluyamos en el programa con la instrucción ASM, lo que evidentemente puede provocar comportamientos erróneos o indeseados en el código que hemos incluido. La solución a este problema es utilizar la palabra clave volatile, que le indicará al compilador que las instrucciones que hemos incluido en el programa deben permanecer intactas. Vamos a ver un ejemplo de todo esto para que quede un poco más claro. Una función sencilla. Vemos aquí un programa muy sencillo escrito en lenguaje C que define dos funciones, y que luego aquí en el punto de anclaje en la función main pintamos en pantalla una variable y luego invocamos a la instrucción ASM. Aquí estamos incluyendo nuestro código en Assembly. Si nos fijamos, el código que hemos incluido es muy sencillo. Es una invocación a la system call exit que hemos visto en varias ocasiones en vídeos anteriores, y posteriormente volvemos nuevamente con el código en C. Pero claro, como aquí estamos invocando a la system call exit, estas instrucciones no se van a ejecutar. Vamos a ver qué nos genera el compilador cuando ejecutamos el gcc con la opción "-s". El GNU compiler recibe como parámetro el programa, y la opción "-s" en mayúscula nos permite indicarle al compilador que se detenga en el proceso de ensamblaje, que solamente nos genere el código en Assembly que ha podido generar antes de que comience el proceso de ensamblado, enlazado y posterior generación del ejecutable. Aquí nos ha generado el código en Assembly, y si nos fijamos, pues están todas las funciones que hemos definido en el programa en C. Y bueno, aunque veamos el código, que es un poco diferente a lo que hemos visto en vídeos anteriores, la razón de esto es que la plataforma en la que se está ejecutando el compilador es una plataforma de 64 bits, por lo tanto el código en Assembly cambia un poco. Sin embargo, esto lo veremos posiblemente en un próximo vídeo. Volviendo al tema, tenemos aquí todas las funciones definidas, lo que nos ha generado el código, el compilador. Vemos variables globales, vemos aquí la función main, y si nos fijamos justo aquí tenemos una pequeña sección en la que se ha incluido el código en Assembly que hemos escrito nosotros en el programa. Normalmente cuando utilicemos Assembly Inline se va a generar en este fichero, en el fichero en Assembly, se va a generar una pequeña sección con --app en la que se indica el código en Assembly que hemos escrito nosotros. Muy bien, vamos a compilarlo
y si nos fijamos al ejecutarlo solamente se ha pintado la primera instrucción. Que era esta. Luego la instrucción ASM ha ejecutado nuestro código en assembly, que ha invocado la system call exit y el programa ha finalizado su ejecución. Por lo tanto, estas instrucciones no se ejecutan y no vemos en pantalla las invocaciones a estas funciones. Muy bien. También otra cosa interesante es que podemos interactuar directamente con variables globales del programa en nuestro código en assembly. Si nos fijamos aquí en este pequeño fragmento de código, estamos moviendo el valor de la variable A al register EAX, el valor de la variable B al register EBX, y luego estamos multiplicando ambos valores y el resultado lo almacenamos en el register EAX. Finalmente, el resultado que está en el register EAX lo almacenamos en la variable result. Aquí todo muy bien, podemos utilizar variables globales. Sin embargo, una de las restricciones de assembly inline es que no podemos utilizar variables locales de la función. Tienen que ser variables globales, de otro modo nos dará un error. Vamos a ver este programa en ejecución. Perfecto. Se ha realizado la multiplicación entre las variables A y B y hemos pintado el resultado. Sin embargo, si estas variables no fuesen variables globales, sino que en su lugar fueran variables locales de la función, el compilador no reconoce estas variables dado que no son variables globales y directamente nos da un error indicando que hay una referencia indefinida a estas variables. Volvemos a la presentación. Como hemos visto, ejecutar código en assembly desde un programa en C es bastante sencillo. Sin embargo, el uso de la instrucción ASM tiene algunas limitaciones, especialmente con lo que tiene que ver con el uso de registers y variables declaradas en el programa. Por este motivo, el compilador GNU provee un formato extendido para la sección ASM que permite indicar variables de entrada y de salida, así como un listado de registers modificados que deben permanecer sin alteraciones por parte del código generado por el compilador. El formato extendido tiene la siguiente sintaxis, la podemos ver aquí en la presentación. Indicamos primero que nada el código en assembly que queremos ejecutar, luego las variables de salida, que típicamente serán las variables donde almacenemos los resultados, luego tenemos variables de entrada, que serán parámetros para las funciones normalmente, y luego tenemos un listado de registers que asumimos que estamos modificando en nuestro código y que queremos que permanezcan sin alteraciones por parte del código generado por el compilador. Aquí vemos que los valores de entrada, aquí los valores de entrada y de salida se les puede aplicar una serie de restricciones que vamos a ver ahora mismo en la siguiente tabla. Aquí tenemos las restricciones que podemos aplicar para los valores de entrada y salida. Estas restricciones típicamente nos indican que una variable determinada puede estar asociada a un register determinado. Por ejemplo, si utilizamos el constraint A, indica que va a asociarse esa variable al register EAX, AX o AL. El B al EBX, BX o BL y así sucesivamente hasta D. Luego el S mayúscula indica que se utilizará el register ESI, la D en mayúscula indica que se utilizará el register EDI, la R minúscula indica que el compilador debe decidir utilizar cualquier register de propósito general que se encuentre disponible. La letra minúscula Q indica que se puede utilizar cualquiera de estos 4 registers. La letra mayúscula A indica que se debe utilizar el register EAX y el EDX para un valor de 64 bits. Y así hay algunas cuantas restricciones más, las podemos ver directamente en el manual del GNU Assembler.
perdón, del GNU Compiler. También tenemos otra que es muy interesante, M, que nos permite utilizar una localización de memoria y asignarla a una variable. Bueno, probemos aquí. Por otro lado, los valores de salida, solamente los de salida, pueden incluir un modificador, el cual permite especificar cómo debe ser manipulado dicho valor de salida. La siguiente tabla también los enseña. Vamos a verla aquí, que son los modificadores. Tenemos el modificador de suma, que puede ser que indicamos que el operando puede ser de lectura o de escritura. Igual indica que el operador solamente puede ser escrito. Porcentaje indica que el operador puede ser cambiado con el próximo operando si es necesario. Y ampersand indica que el operador puede ser borrado y reutilizado antes de que la función inline complete, antes de que finalice. Perfecto. Volvemos aquí. Luego, otras dos características interesantes en el formato extendido son la capacidad de utilizar placeholders para sustituir nombres de variables por identificadores únicos, así como también especificar una lista de registers que no deben ser modificados por el código generado por el compilador, ya que están siendo utilizados desde nuestro código en assembly. A lo mejor todo esto suena un poco complicado. Vamos a ver ahora un ejemplo de estas características del formato extendido para que sea más fácil de comprender. Volvemos aquí. Rectest. Aquí. Bueno, otra cosa del formato extendido que no mencioné es que los registers ahora deben ser referenciados con un porcentaje más. Se ve un poco feo, pero en realidad no cambia mucho de lo que hemos visto anteriormente con la instrucción ASM sencilla. Aquí, si nos fijamos, ya estamos utilizando la instrucción ASM extendida del compilador GCC, GNU. Si nos fijamos, también estamos utilizando variables locales que, como vimos anteriormente, con el formato simple no se puede hacer. Y bueno, en principio tenemos aquí el código en assembly que queremos ejecutar. Aquí estamos indicando que, como recordaremos de la tabla que teníamos acá, el constraint A indica que vamos a utilizar el register EAX y el modificador igual indica que el operador puede ser escrito y leído, con lo cual esta variable se va a asignar al register EAX, se va a asociar. Luego tenemos aquí el constraint D y el constraint C, que, como recordaremos, el C indica que se va a utilizar, que esta variable se va a asociar con el register SX, y el D que se va a asociar con el register EDX, con lo cual pues está claro, tenemos aquí que la variable result se va a asociar con el register EAX, la variable A se va a asociar con el register EDX y la variable B se va a asociar con el register ECX. Luego pintamos el resultado por pantalla y finaliza el programa. Bueno, vamos a ver el código fuente generado, el código en assembly. Muy bien, nos interesa ver esta sección. Como podemos ver, se está haciendo sencillamente una multiplicación entre los registers EDX y SX y luego movemos el valor resultante de dicha multiplicación al register EAX, tal como lo hemos especificado por medio de las restricciones A, C y D. Estamos utilizando, si nos fijamos, el register SX, EDX y LAX. Perfecto.
Ejecutamos esto y la multiplicación se hace. Estamos multiplicando 10 por 20 y estos valores, como ya vimos, se cargan en el register EDX y ECX, y finalmente el valor de la variable del register EAX se almacena en la variable result. Esta es la forma más sencilla de utilizar el formato extendido de la instrucción ASM. Luego podemos ver otro ejemplo. Tenemos por aquí. Sí, este es bastante parecido, sin embargo aquí ya estamos utilizando placeholders. Los placeholders, como vimos anteriormente, como mencioné anteriormente, que no lo hemos visto, son simplemente valores numéricos que se van asignando de forma automática por el compilador y que nos permite hacer una referencia a esos valores en lugar de hacerlo a las variables. Por ejemplo, aquí estamos referenciando el placeholder 1 y el placeholder 2, aquí el 2 y aquí el 0. Ahora bien, ¿cómo se generan los identificadores para todo esto? Es un valor secuencial. Aquí, por ejemplo, que es el primer valor de salida, va a tener el placeholder 0. Que es el primer valor de entrada, va a tener el placeholder 1 y el 2. Es decir, que aquí para los valores de salida todos van a ir de forma secuencial desde 0 hasta los que sean, y luego con los valores de entrada continúan a partir del número en el que hayan quedado los valores de salida. Aquí 0, 1 y 2. Si nos fijamos, este programa hace exactamente lo mismo que hacía el anterior, con la diferencia de que aquí ya no estamos indicando que se utilizan el register SX y el EDX, sino que le indicamos al compilador que puede utilizar cualquier register de propósito general. Muy bien, vamos a ejecutar este programa. Muy bien, nuevamente la multiplicación se ha ejecutado correctamente. Luego, otra cosa que no hemos enseñado tampoco del formato extendido es el uso de registers que se deben excluir del código generado por el compilador. Vamos a ver un ejemplo para que quede mucho más claro, que igual es que no queda lo suficientemente claro, seguro. Aquí tenemos el mismo programa que vimos hace un momento, parecido. Estamos haciendo una suma, estamos moviendo el placeholder 1, que sería este valor, al register EAX, y luego estamos sumando lo que hay en el register EAX con el placeholder 0, que es el de variable de salida. Luego, si nos fijamos, aparte de los valores de entrada y de salida, tenemos un listado de registers. Con esto le estamos indicando al compilador que este listado de registers no debe ser modificado en el código que se vaya a generar de aquí en adelante para el programa. Es decir, que el compilador debe dejar de utilizar este register de forma temporal, dado que lo estamos utilizando aquí y queremos conservarlo. Eso es lo que le indicamos al compilador. Compilamos y la suma se ejecuta. Si nos fijamos, estamos sumando 10 y 20. Perfecto. Vamos a volver a la presentación. Por último, desde Assembly Line también tenemos la posibilidad de declarar etiquetas y realizar saltos condicionales o incondicionales del mismo modo que lo hemos hecho en varias ocasiones en vídeos anteriores. Nuevamente vamos a ver un ejemplo práctico de esto. Aquí. Si nos fijamos, es un código bastante sencillo. Estamos comparando dos variables que corresponden al placeholder 1 y el placeholder 2, que son
y este. Luego estamos haciendo un salto condicional a la etiqueta greater, que es esta de acá. Esta condición, si se cumple, ejecutará este código de acá, que moverá el valor del placeholder 2 al placeholder 0, que es lo mismo que decir que moverá el valor de la variable b al valor de la variable result. En el caso de que esta instrucción no se cumpla, esta condición no se cumpla, directamente saltará al fin, a la etiqueta end, y ya está. Si nos fijamos, es exactamente lo mismo que hemos visto en algún vídeo anterior, en varios de hecho. Y pues hacemos comparaciones, saltos condicionales y saltos incondicionales. Podemos hacer exactamente todo lo que hemos visto en vídeos anteriores utilizando Assembly Inline desde un programa en C, con las ventajas que ello supone. Vamos a compilar este programa. Perfecto. El valor más grande es 20. Volvemos aquí. Muy bien, esto es todo de momento. Para cualquier comentario o sugerencia podéis escribir en el blog o directamente en mi dirección de correo electrónico. Muchas gracias y hasta la próxima.